quien es psicóloga deportiva. Hace 12 años trabaja en el área del fútbol en distintas categorías y también modalidades. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? Sí, muchas gracias. Lastimosamente con un evento como este. Sí, lastimosamente. Licenciada, si podemos hablar justamente de esta violencia instalada en la sociedad paraguaya, porque justamente como lo decía, muchas veces cuando se termina ese diálogo, cuando no hay herramientas para comunicarse entre dos personas, siempre se termina en la violencia, ¿verdad? Inclusive el Ministerio Público tiene unos datos que nacen del observatorio que dicen que la mayoría de los homicidios dolosos ocurren en los entornos más cercanos, en la familia, en el círculo de amigos, porque se termina el diálogo, no hay comunicación. ¿Podría ser eso, digamos, una premisa de esta violencia tan instalada, tan impregnada en nuestra sociedad? Buenísima pregunta. Bueno, antes que nada quiero darle mis pésames a la familia. No imagino por lo que deben estar pasando, más por lo que es el proceso de acompañar un sueño, ¿verdad? El sueño en el deporte escolar es un sueño familiar, Sí, no es solamente el sueño del chico. totalmente. Así que mis pésames a la familia. Y en base a tu pregunta, primero, para mí es muy importante tener en cuenta que no sabemos comunicarnos en forma efectiva, pero tampoco se enseñan las herramientas. O Ujú. sea, nadie puede tener solamente por crecer esas herramientas. Acordémonos que los chicos van internalizando y normalizando lo que ven a su alrededor, Claro, número uno. Y en el caso del deporte, nosotros tenemos un modelo de comunicación bastante arcaico, ¿verdad? Tenemos una figura todavía en muchos ámbitos de jefes y no de líderes, donde el error es muy castigado. No es una situación de aprendizaje el error, sino es un momento de enojo, de miedo, de ira. Entonces, los chicos van internalizando desde esos modelos. No te digo que es todo así, pero claro. tenemos en muchos ámbitos todavía un tipo de enseñanza basada en el miedo, basada en el enojo, y con eso los chicos van creciendo. Y dentro de casa, con este entorno que tenemos tan exitista, donde se busca el resultado a toda costa, también hay tipos de, vamos a llamar, violencias que están tan normalizados que son como parte del deporte. Así es el deporte, se dice, ¿verdad? Así Claro. el fútbol, esto es el fútbol. Y realmente estamos en un momento en donde, y no, donde a mí, por ejemplo, se me está llamando en un momento como este, cuando ya se explotó Claro. y no tenemos esa cultura de prevención, si, tampoco se sabe que se debería de trabajar como una herramienta, como una competencia laboral dentro del ámbito del deporte para quienes gestionan el deporte infantil, juvenil. Licenciada, también escucho mucho los comentarios de la opinión pública en general que dicen, llama mucho la atención que ocurra en la formativa, pero lo normalizan cuando ocurre en clubes mucho más conocidos, digamos, que están jugando en primera línea. O sea, se normaliza totalmente este comportamiento violento en el deporte, digamos, y quiero rescatar lo que usted señalaba justamente, que inclusive los niños copian o imitan los comportamientos de sus padres o lo que ellos observan en su entorno familiar. Y muchas veces uno puede observar en los encuentros deportivos de las formativas que los propios padres arengan violentamente a sus hijos desde las gradas, ¿verdad? Entonces es como una bola que va creciendo también. Es como una ola que va creciendo, como decís, bien decís, porque es lo que se consume, Ujú. ¿verdad? O sea, si nosotros aprendemos que amenazándole a los chicos, ellos se despiertan, porque eso dice la gente muchas veces, le amenazo para que se despierte. Ujú. Y no es culpar a los padres porque tampoco tuvieron otras herramientas. Claro. Aprendieron a sí mismos del pasado, pero no llegamos a un punto en donde decimos estas herramientas ya no están funcionando, ya no son efectivas y tampoco existe, creo que ahora se está empezando a tomar mucho más en cuenta lo que es una comunicación más asertiva, más efectiva dentro del campo, entender que las emociones predisponen al aprendizaje, Claro. entonces muchos clubes están teniendo esto en cuenta y los profes también van cambiando ciertos modos, pero culturalmente sí, como decís, está muy instaurado el insulto, o sea, vos le ve a un chico de 12 años que le gritan burro o que son malísimos, o
sea, y alguien te puede decir, eso es cultura del fútbol, pero no porque fue algo que se hizo todo el tiempo, es algo que se debe seguir haciendo. Claro. Licenciada, y teniendo en cuenta tu experiencia hace más de 12 años que trabaja en el área del fútbol, ¿qué qué tanta importancia le están dando justamente a los psicólogos o a un terapeuta, ¿verdad? Para que pueda asistir a los menores en este caso. Cada vez más, por suerte, cada vez se está teniendo más en cuenta. A nivel institucional, dentro del fútbol ya se tiene como una obligación Ujú. que haya un psicólogo como parte del plantel, así como tiene sus nutricionistas, sus kinesiólogos. Por lo menos los clubes de primera división tienen como esa obligatoriedad. Se está llevando a cabo formaciones para los entrenadores, se están llevando a cabo formaciones para los jugadores, en menor medida para los padres, creo por la logística que implica, pero hay mucho más material a la vista y hay muchos más padres interesados en aprender este tipo de herramientas. ¿Qué Ujú. pasa? A veces los padres que más necesitan son los que menos están interesados en aprender, Claro. pero realmente, por suerte, se está haciendo un trabajo desde ya hace un tiempo, por lo menos hace 2 años, en ir normalizando un poco más la figura del psicólogo o la psicóloga del deporte, porque una cosa es el psicólogo clínico dentro del campo deportivo Claro. y otra cosa es el psicólogo que está especializado en el deporte. Ujú. Todavía se está haciendo un trabajo, digamos, donde todavía ves que la psicología es aparte de trabajo que trabaja con la gente que está enferma o que está loco, pero el psicólogo lo que puede hacer es fomentar un entorno mucho más positivo, Ujú. enseñar herramientas de comunicación, trabajar con padres para que vayan cambiando ese lado de exitismo a toda costa sin ver el proceso que los chicos tienen que hacer, o sea, cuál es Claro. la posibilidad que tienen realmente y por sobre todo ir cambiando el modelo pedagógico dentro de la enseñanza deportiva. Claro, porque muchas veces también, licenciada, tenemos padres que están frustrados, digamos, o son futbolistas frustrados, en este caso que estamos hablando de deporte, y que por lo general, digamos, los hijos cargan con toda esa frustración finalmente, ¿verdad? Y que ocurre también digamos, un entorno más tóxico en ese sentido para el menor que finalmente, de por ahí uno no sabe si es el fútbol realmente lo que quiere hacer, ¿verdad? Ahora, por lo que me estás diciendo, entiendo que es un camino que se puede, digamos, ir disminuyendo, ¿verdad? O sea, el nivel de violencia se puede ir disminuyendo en el sentido de que le demos esta importancia a la salud mental en esta cuestión, licenciada. Sí, el primer paso es que se dé importancia institucionalmente, Ujú. ¿verdad? Institucionalmente implica tomar medidas hacia las personas que no entran dentro de ese modelo, Claro. ¿verdad? Lo primero que es importante es tener en cuenta eso, que sea la institución a quien apoye este tipo de movimientos Ujú. y casos de padres que terminan insultando o teniendo conductas violentas en las gradas, ver la manera de empezar o sancionar de alguna forma, ¿verdad? Son cosas que creo que a nivel políticas institucionales hay que revisar, cosa que es difícil, pero se está movilizando, se está viendo la forma. Yo tengo información desde APF, desde Cardiff, que ellos están trabajando a nivel psicológico para, por lo menos en ese nivel de fútbol, ir trabajando y Ujú. están haciendo un buen trabajo. Por otro lado, también es la formación de entrenadores, Claro, muy poder tener importante. otras y formación de padres, porque quieras o no, los padres tienen buenas intenciones. Yo Ujú. no conozco padres que no quieren que sus hijos triunfen o que le vaya bien, solamente que las herramientas que usan son herramientas que no están sirviendo para esta época. Claro. Quizá en su momento, cuando ellos eran chicos y le gritaban, funcionaba. Los chicos de ahora ya no operan con eso mismo. Y no es una Claro. cuestión de decir, ay, es un chico de cristal o qué sé yo, no. Es una población diferente que tiene unas necesidades distintas a las que tenían hace 30, 20, 40 años atrás Claro. y que hay que actualizar esos métodos de enseñanza. Entonces, fíjate que es un trabajo de todo el ecosistema que rodea, mismo Claro. la prensa, Claro, un efecto mismo dominó, la... digamos. Exacto. Ujú. Licenciada, por último, digamos, ¿se sigue haciendo o se hace, mejor dicho, test de personalidad o test psicológico, no sé cómo se lo llama específicamente, a los chicos antes de ingresarlos a una escuela de fútbol, por ejemplo? Mira, es mucho,
nosotros tenemos que tener algo en cuenta. Los chicos son chicos. Ujú. Quienes debemos tomar las medidas somos los padres, los entrenadores y todos los que trabajamos como agentes Ya. deportivos. Es mucho más útil, muchísimo más útil que nosotros enfoquemos nuestros esfuerzos en educar a el entorno, porque el chico se va a ir a trabajar su sueño, a jugar, y no hay que olvidar que el chico se va a jugar fútbol, y eso se olvida. Ujú. ¿Entendés? A veces es como que se van a ganar a toda costa. Ese es Claro, un torneo sub-15, no pasa nada si tu hijo falla un gol o un penal, es un torneo sub-15. claro. Entonces, es importante tener en cuenta que más allá de la personalidad que el chico pueda tener, es cómo gestionamos el deporte infanto-juvenil lo que va a marcar la diferencia. Totalmente. Me quedo con esa última frase, licenciada, educar justamente al entorno del chico y entender que el chico se va a formarse, ¿verdad? Se va a jugar y que está en una formativa justamente iniciando su carrera deportiva. Licenciada, muchas gracias por su tiempo. No, un gusto, espero que sirva esto, este mensaje como para que pensemos, reflexionemos un poco cuál está siendo mi rol dentro del entorno a quienes nos toca trabajar en el fútbol infanto juvenil, cuál, esto, cuál está siendo mi rol y qué modelo yo estoy dando. Ujú. Y siempre hay alguien mirando, así que es importante que podamos crear más de estos espacios de concientización y no solo esperar a que ocurra una tragedia de esta magnitud para ponernos a hablar de lo que es la violencia y la prevención de la violencia en el deporte. Totalmente. Muchas gracias, licenciada. Un gusto. Hasta luego. Hablábamos con la licenciada Natalia Dancuar, quien es psicóloga deportiva, con respecto a este último acontecimiento también que ocurría en el barrio San Pablo, aquí en Asunción, en las formativas del Club Nacional de San Bernardino. Decía la licenciada, ya no hay líderes, sino jefes, Claro. sino que sobreexigen a los pequeños, 6, 7 años y hasta los más grandes, les sobreexigen